Acá me quedan, ¿no? Bien, entonces, en esta lámina tratamos de ver cómo se emplean los métodos virológicos en nuestro país, sobre todo en, ah, en el Instituto Nacional de Salud. Si uno está entre el 0 día, que se supone se infectó, a los 4 hasta los 5 días, no hay manera de hacer un diagnóstico virológico en provincia. ¿Por qué? Porque no se tiene un laboratorio que esté adecuado a esos requerimientos. Entonces, si la muestra se manda a Lima, entonces se emplea el PCR en tiempo real, la incubación del virus, que es carita, ¿no? Y lo que optan es que pase 5 o 6 días y comenzar a hacer ELISAs de captura para ver si hay un OGM, que indicaría una infección aguda, o inmuno-GG. Entonces, esa es más o menos la línea y la metodología que se sigue para, en general, aislamiento de virus. Entonces, eh, los laboratorios tienen que ser adecuadamente implementados para pruebas moleculares o virológicas si son necesarias, y es por eso que el COVID inicialmente hizo muchos estragos, porque la gran mayoría de hospitales no tenía esta tecnología, excepto el Instituto Nacional de Salud. Y entonces, eh, toda muestra menos de 5 días va hacia pruebas moleculares, virológicas, secuenciación genética. El objetivo de la secuenciación genética ante la aparición de un nuevo virus es que todos los países desarrollados que realicen secuenciación genética e inviten a los países que no tienen esta tecnología para que comiencen a implementarla y ver el, digamos, el talón de Aquiles del virus. Siempre el virus tiene un talón de Aquiles a base del cual se comienzan los ensayos de una vacuna. En el caso del COVID, con suerte, casi al año de propagarse esta pandemia, se encontró vacunas. Después de los 6 días, y entonces se emplean pues las pruebas serológicas, neutralización en placa o prueba de ELISA. Entonces, la importancia de esta lámina radica en que esto tipo de laboratorio tiene que haber en capitales de departamento, ¿no? Siempre van a haber pandemias, siempre van a haber mutaciones de virus, y entonces tenemos que estar alertas para que no agarren de sorpresa y tengamos dificultades a futuro, ¿no? Que es lo que se ha visto con el COVID. Ahora, cuando son virus, ¿no? Eh, que son regionales, la industria farmacéutica no tiene mayor interés en desarrollar antivirales porque no les sale a cuenta. Cuando son pandemias grandes, ahí sí, porque pueden hacer ventas
negocios de vacunas, etcétera, ¿no? Pero aquí, felizmente, el virus de Zika no es tan virulento. Se emplea acetaminofén para la fiebre y antihistamínico para el prurito. Hay esbozos de laboratorio para fabricación de vacunas, sobre todo en la línea de la avicultura para proteger a los pollos. La tecnología es la misma, pero con el tiempo seguro San Marcos y Cayetano Heredia, y probablemente si es que lo deciden así en la vida real, creen su instituto de investigaciones. Pero por el momento esto es teoría. Recomendar ingerir abundante líquido. Hoy la industria tiene sueros preparados, ¿no? Sabor a naranja, sabor a uva, etcétera. Entonces, hidratar a estos pacientes, y si no se puede hacer con sueros de la industria, hay que preparar agua hervida con un poco de zanahoria, una pizca de sal, una pizca de azúcar, y ingerir ese preparado. Les hablé antes de la coexistencia del dengue y el Zika, y entonces ahí sí se complican un poco los problemas, porque habría que emplear plasma, aféresis de plasma para poder controlar la trombocitopenia. Dice evaluación del riesgo de transmisión del virus, ¿no? Se ha detectado presencia del virus en muestra de líquido amniótico. Quiere decir que una embarazada, ¿no? Tiene que ser estudiada, máximo si tiene signos fetales de microcefalia, con una ecografía 3D o 4D en su bebé, ¿no? Se ha confirmado la presencia de virus. Esto ha sido en Europa. Muestra de sangre en tejido de recién nacido que falleció por microcefalia. Entonces se llevó el cerebro de estos niñitos y se confirmó de que el virus estaba alojado en el sistema nervioso central, ¿no? Entonces es la infección de este virus y su replicación la que causa, pues, la microcefalia. Y aún en niños que tienen un perímetro cefálico normal, si tiene el virus en el sistema nervioso central, va a ir poco a poco a la microcefalia o poco a poco a los trastornos de conducta. Acá tienen ustedes, digamos, una lámina, ¿no? Del primer año de medicina, por dónde entraría eh, el virus al feto. ¿Tienen una idea? Ese es conocimiento del primer año. Cruzando la barrera hematoplacentaria, ¿no? Claro, pero ¿por qué vía? Hematógena. Sí, pero concretamente, ¿qué vía? Sería pues la vena umbilical, ¿no? Que lleva sangre arterial de la placenta al feto.
y las arterias umbilicales llevan sangre venosa para que sean oxigenadas en la placenta. Eso sería el raciocinio. Hay otros que inclusive eh, tienen costumbre de comer placenta para, digamos, no envejecer, pero no se olviden que la placenta también es un reservorio de agresión que puede recibir el feto de virus, de bacterias, etcétera. Y entonces al ingerir esta placenta corremos el riesgo de ingerir enfermedades. Entonces aquí el Aedes, ¿no? Con el peligro de transmisión, ¿no? De uno o dos virus. Describen casos anecdóticos de 3 virus, pero lo que he visto es hasta 2 virus. Por ejemplo, si yo tuviera un paciente así, eh, erupciones cutáneas, si son positivas, tiene con muchas posibilidades el virus del Zika. Si tiene conjuntivitis bacteriana, afirmo de que tiene el virus del Zika, clínicamente, ¿no? Si tiene dolores articulares, si tiene dolores musculares o tiene artritis, podría tener chikungunya, ¿no? Si tiene agrandamiento de ganglios linfáticos, ¿no? Es muy probable que tenga dengue, ¿no? Si tiene náuseas y vómitos y diarreas, es muy probable que tenga del dengue. Si tiene dolor de cabeza y fiebre y vómitos, es altísimamente probable de que tenga dengue. Entonces, más o menos es un raciocinio clínico porque ustedes saben que en localidades alejadas no hay posibilidad pues de pruebas virológicas ni pruebas de afirmación de que esto es un virus u otro tipo de virus. En general, uno tiene que emplear su sentido común y si hay suerte para evacuar, evacuamos pues, ¿no? Al paciente. Ahora bien, en aquel tiempo que se dictó esta conferencia, que fue febrero de 2016, decíamos a las madres, ¿no? De que tienen que hacer un seguimiento como cualquier madre, ¿no? De su feto, de su sexo, a- al niño que están esperando, ¿no? De que si tenía un perímetro de 34 a 37 no se preocuparan que su niño está completamente normal. Y el problema era si tenía menor de 33 centímetros. Ahí sí los médicos comienzan a tener otro semblante, lo mismo que ese semblante lo descubre la madre, ¿no? Porque ya comienza a hacerse la idea que va a tener un producto malo. Entonces, existen dos problemas. Eh, Generalmente en costas o en centros de salud de las localidades alejadas, ceja de selva, selva, los centros de salud son manejados por ah, técnicos que ya tienen tiempo en esas zonas y que tienen la experiencia, no tienen estudios que tienen la experiencia ni la atención. O sea, una mujer que está embarazada y que ya ha tenido un bebé anterior, tiene el canal de vaginal
ya preparado y dilatado para que rápido se produzca un alumbramiento. Y si este niño tiene microcefalia, el alumbramiento será mucho más rápido y entonces hay que tratar de habilitar una cama para recepcionar este niño. El otro problema es con las primerizas. Las primerizas que deben de tener un trabajo de parto prolongado, ¿no? Eh, mayor de 24 horas hasta que encaje esta cabecita, ¿no? Encaje bien. Si es que este niño tiene microcefalia, también el encajamiento será más rápido, aún siendo primeriza. Y entonces tenemos que estar a la expectativa, ¿no? No decirle a la gestante todavía, tú no vas a estar en trabajo de parto, eres primeriza, tienes que venirte al siguiente día para un nuevo tacto y así. Entonces, estos son las personas que pueden dar sorpresas con un parto más rápido de lo que ustedes suponen. Entonces, queda bien pues el criterio, ¿no? De que la microcefalia probablemente tenga el virus y la circunferencia normal de un niño no garantiza de que no va a tener problemas a posteriori si la madre ha tenido esta infección, ¿no? Entonces habría que emplear técnicas de punción lumbar, ¿no? Y si está dentro todavía antes del parto, habría que emplear con aguja 22 de punción lumbar, la negrita, sacar un poco de líquido amniótico y procurar hacer el diagnóstico antes de que se produzca el parto. Acá, por supuesto que está en época todavía de embriogénesis, y si la señora ha tenido dolor de cabeza, conjuntivitis no bacteriana, cansancio, ¿no? Y es muy probable que tenga un producto de este tipo. Entonces, como le decía, acá la solución es hacer una amniocentesis y prepararse para un problema de tipo microcefálico. Entonces, los casos notificados en el Centro Nacional de Enlace en el 2015 en Brasil, el Centro Nacional de Enlace equivale al Instituto Nacional de Salud en Perú. Entonces notifica detección de un incremento inusual de recién nacidos con este problema de microcefalia en en servicios de salud públicos, o sea, en hospitales públicos y privados en la localidad de Pernambuco, al noroeste de Brasil. Entonces, hasta la semana 4 del 2016, ¿no? Se registraron 4.783 casos con microcefalia, de los cuales el 76% estaba en investigación. Estamos hablando del 2015, ¿no? Y entre el 2010 y el 2014, retrospectivamente este es un corte retrospectivo, registraron 163 casos de microcefalia que los servicios de salud no le habían dado mucha importancia. Por eso es necesario tener
una un servicio de estadística bueno y un servicio de almacén de historia bueno. O en todo caso, si se avanza en tecnología, hacer historias y almacenarlas en computadora. ¿Y por qué es bueno esto del almacenamiento de suero? Porque, por ejemplo, años atrás en el África, investigando fiebre amarilla, la Fundación Rockefeller descubren sueros y ya había sueros con el virus de inmunodeficiencia adquirida, lo que quiere decir que el origen estaba por ahí, lo que pasa es que todavía no se pensaba en este tipo de pandemia. Y de ahí en adelante todos los servicios de salud comienzan a implementar serotecas para que a futuro enfermedades que no tienen todavía un conocimiento ahora, ¿no? Posteriormente, cuando haya la tecnología, se agarre un poco de este suero y se averigüe a cuál ha sido la etiología de este proceso. Esto es lo que hicieron con el Zika, ¿no? Retrocedieron y los brasileños descubrieron de que ya habían tenido años atrás casos de este tipo. Ahora bien, el otro gran problema es que este virus, así como otros, causaron brote de Guillain-Barré y dejaron a muchos hombres con problemas de paresia de miembros inferiores o de miembros superiores o todos los cuatro miembros, ¿no? Por ejemplo, la Polinesia Francesa, que es el sitio del surfing, hubo un brote de virus de Zika con 74 pacientes que había presentado síndromes neurológicos compatibles con el virus. De estos 74, 42 fueron clasificados como síndrome de Guillain-Barré. Entonces ya, mire, se está remontando al 2013. En Brasil, el 2015, informó la detección de síndrome neurológico en la localidad de Bahía. Se identificaron 76 pacientes con síndrome neurológico, de los cuales 42 fueron confirmados como síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Con el hallazgo de proteinorraquia en el líquido cefalorraquídeo. En El Salvador ocurre algo muy semejante, ¿no? En diciembre de 2015 registraron 14 casos de síndrome de Guillain-Barré. Ellos tenían 169 casos por año. Sin embargo, de estos 169, 46 fueron registrados como síndrome de Guillain-Barré. Entonces, cuando uno quiere demostrar esto de causa, efecto, utiliza gráficos, ¿no? Este gráfico puede uno darse cuenta perfectamente de que esta línea amarilla verdosa corresponde a los casos de Zika. Y si unimos, ¿no?, estas líneas, ¿no?, de las barras que corresponden al síndrome de Guillain-Barré, prácticamente repiten la curva. Entonces, esta es una demostración de que el Zika puede dar, y de hecho da, el síndrome de Guillain-Barré.
Ahora, este del síndrome de Guillain-Barré no es un conocimiento nuevo. Esta es una lámina de los años 40, ¿no? Cuando no había fotos clínicas. Entonces existió un dibujante, Netter, famoso Netter, que captaba muy bien, ¿no?, los problemas que tenía un paciente. Y aquel entonces se decía que el síndrome de Guillain-Barré es un trastorno autoinmunitario y se desconoce qué lo desencadena. El síndrome puede presentarse en cualquier edad, pero es más común en personas de 30 a 50 años, o sea, la edad productiva. A menudo se presenta después de una infección menor que puede ser pulmonar, gastrointestinal, y los signos de infección original han desaparecido. 1 o 2 semanas después comienzan los síntomas de Guillain-Barré, una polineuropatía ascendente. Fíjese que ya el año 40 ya tenían ese concepto, ¿no? Muchos de los cuales perduran. Entonces, la idea es que si hay una epidemia de Zika, tiene relación con el síndrome de Guillain-Barré, y ya hemos demostrado en la curva que sí. Pero en general, toda enfermedad aguda del sistema nervioso puede afectar las raíces de nervios espinales y nervios periféricos. De hecho, cuando ah, se afectan nervios periféricos del cuello y la cara, dan la variante de Miller-Fisher, ¿no? Empiezan con cuadriparesia rápidamente progresiva, que pueden llevar a la muerte si no lo ponen en máquina de respiración. Y acá ya hablan lo mismo que Netter, ¿no? Pero se descubren algunas causas: el Zika, la influencia, enfermedades gastrointestinales, micoplasma. O sea que ya se va poniendo nombre propio a los antígenos que desencadenan esta autoinmunidad, que se caracteriza por debilidad muscular, ¿no?, que empieza de forma distal a proximal y que afecta a la cubierta de la vaina del nervio, lo que desmieliniza, y entonces hace que los impulsos nerviosos periféricos no puedan llegar a tiempo al sistema nervioso central, y que el sistema nervioso central a su vez efectúe la orden de mover las extremidades. En la fisiopatología se ha encontrado que hay una degeneración axonal como un fenómeno secundario a la enfermedad primaria. Se ha encontrado niveles séricos elevados de interleuquina 6, interleuquina 2, factor de necrosis tumoral alfa y la presencia de anticuerpos antigangliósidos, lo cual corrobora de que hay autoinmunidad. Entonces, el reconocimiento del antígeno lo hace el macrófago, estimula la clonación de CD8 y de natural killer, ¿no?, que van a ir a pelear acá al sitio de la presunta agresión viral, y estimula que las células B se transformen en célula plasmática y comiencen a fabricar anticuerpos. Los linfocitos T que se activan pueden cruzar la barrera hematoneural, ¿no?, con facilidad, porque esto tiene ya ciertos sitios donde es fácil penetrar. Entonces, mediado por citoquinas, quimioquinas y molécula de adhesión celular y metaloproteasas, agreden el endotelio
de, de estos vasos agreden la vaina de mielina. Entonces, por eso es que se produce este fenómeno. Quiere decir que la inmunidad reconoce que el endotelio, que la mielina, eh, no lo reconoce como propio por alguna razón, ¿no? Una razón puede decir que el resto de virus estén por acá. Otra razón puede ser que algún componente de este endotelio o de esta mielina sea muy semejante al virus o al antígeno que penetró. El hecho es de que la inmunidad lo ataca y denerva, ¿no? Como si fuera un cable de luz. Ustedes tienen un cable de luz donde le sacan el plástico y queda el cobre. Bueno, eso mismo sucede en estos problemas de agresión inmunitaria a los nervios motores. Y la consecuencia es que un nervio espinal no puede conducir hacia el sistema nervioso central los impulsos. Por lo tanto, las neuronas del sistema nervioso central no pueden enviar órdenes hacia los axones para que ejecuten el movimiento. Eso es lo peligroso de esta enfermedad. Entonces, estos sujetos, sobre todo los que hacen variante de Miller-Fisher, tienen que entrar a máquinas de aféresis de plasma, ¿no? Sacar el plasma que está con anticuerpos, están agrediendo el organismo, lavarlos y meter plasma sustituto que no tenga anticuerpos. Esa es la manera de salvar estos pacientes. Pero para eso se requiere la máquina y tecnología. Lo mismo, ¿no? Acá se ve que está afectado pues la vaina de mielina, ¿no? Lo que le decía, ¿no? El nervio periférico lleva el impulso y no recibe el cerebro una orden buena para que sea efectuado el movimiento. Cuando los nervios craneales, cervicales son los primeros afectados, que son la variante de Miller-Fisher, entonces estos pacientes entran a máquina, no pueden respirar, si no fallecen. Y hay unos nódulos de Ranvier, ¿no? Que son fáciles de agredir por parte de la inmunidad humoral, ¿no? Y a la que se añade la inmunidad celular, destruyendo la vaina de mielina, ¿no? Eso es patología ya un poco compleja que tendrá que seguir estudiándose por qué es que se produce este fenómeno autoinmunitario después de una infección. Entonces decíamos que el vector está al acecho a unos 200 metros de nosotros cuando vamos hacia zonas endémicas o epidémicas de dengue, de fiebre amarilla, etc. Entonces, la introducción de virus nuevos generalmente son por viajeros que vienen de zonas infectadas, ¿no? En este caso puede ser gente brasileña que viene por la zona de frontera a hacer, ¿no? Entonces es
probable de que sean picados más personas porque el virus se va a reproducir en los charcos más rápido. Ustedes pueden experimentar en un vaso de agua, ¿no? Pueden experimentar el crecimiento de estas larvas, ¿no? Viene la Aedes, ¿no? La hembra pone en recipientes de agua sus huevos y los huevos, ¿no? Se adosan a la pared del vaso y luego de 5 a 10 días en el agua limpia, las larvas empiezan a pasar al estado de pupa. Estas larvas en forma de pupa finalmente se transforman en adultos, ¿no? Y tienen 30 días para podernos picar aún en invierno. Ustedes dirán por qué en invierno hay zancudos, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos muy cerca parques donde se crea charcos y ahí sobrevive. Ecológicamente nuestro país tiene muchos nichos. Uno puede encontrar en comas dengue, ¿no? Eh, Porque si solamente creen que hay en la selva. Entonces, el Aedes una vez que sale, pica, parece que también tiene a un anestésico que hace que la gente no reaccione inmediatamente. La gente se da cuenta 10 minutos después cuando comienza a ver un abón rojo de que ha sido picado. Pero si este bicho tiene el virus, ya lo inoculó, pues. Si es hombre, no pasa nada, salvo que sea tan piña que le dé el Guillain-Barré. Si es mujer, corre el riesgo de la microcefalia. Entonces, el riesgo de transmisión autóctona existe en nuestro país por diferentes vías, ¿no? Tenemos frontera con Ecuador, que es un país tropical, frontera con Brasil, que es otro país tropical, frontera con Puno, que es esa parte que está cerca al Perú, también tiene zonas tropicales, ¿no? Y las costas del Perú sí son áridas. ¿Y eso se debe a qué? ¿Tienen idea? Eso se debe a la corriente de Humboldt, que es tercer año de media, ¿no? La corriente de Humboldt viene acá y la corriente del Niño viene acá. Entonces, en esta zona se produce el encuentro de las dos corrientes y genera el plancton más rico de los mares. Entonces, esto es alimento para el pescado, que tiene un sabor encantador junto con el limón norteño, pero esta riqueza que tenemos pues está siendo depredada por barcos que tienen bandera de Senegal, pero en realidad son barcos españoles, son barcos chinos, son barcos rusos, ¿no? Que depredan y no reconocen las 200 millas, por lo cual están produciendo constantemente la depredación de nuestro mar. Otro problema de salud porque choca con nuestros alimentos cuando no hay una adecuada pues vigilancia, en este caso sería de la marina, ¿no? Entonces, la microscopía electrónica rápidamente dio con el virus
del género Flavivirus, que es pariente del Zika, de la fiebre amarilla, del dengue, de la encefalitis japonesa. Es un virus RNA. Si es un virus RNA, para replicarse necesita una enzima a la reversa, ¿no? Su incubación es de 13 a 12 días, tiene su envoltura, una nucleocápside y cosaede. Entonces, en el Brasil, como seguro también será en el Perú, el linaje asiático es el que va a predominar. Y les decía que el genoma, generalmente los países desarrollados pueden pasarlo a un país que no tiene la tecnología de investigar genoma, con el único propósito de buscar algún sitio que sea vulnerable en el virus para generar la vacuna. Ese es el propósito de tener el genoma. Cuando se produjo el COVID, los países desarrollados que tenían esta tecnología rápidamente lo pasaron a diferentes grupos de países que no lo tenían y los invitaron al desarrollo de la vacuna porque era una enfermedad que estaba siendo extremadamente mortal. Y entonces el reconocimiento del genoma y sus poliproteínas permite pues ir probando segmentos que puedan actuar como inmunógenos, ¿no? Para la creación de vacunas. Entonces se dio como resultado que su genoma RNA, que en su cápsula eran proteínas que tenían receptores, ¿no? Que por ejemplo en el dengue el virus se adhiere, ¿no?, a receptores de la membrana celular que ingresa por fusión del virus en endosoma y se libera este RNA, se replica el RNA, ¿no?, para transformarse en un ADN, pasa al retículo endoplasma, empieza a ensamblar este ADN, pasa al aparato de Golgi donde termina el ensamblaje y se transporta hacia la periferia donde madura, entre comillas, llevándose un poco de la pared de la célula que infecta, ¿no? Esta fusión de esta membrana con los provirus permite que el virus madure y va a infectar a otras células. Esto es en cuanto al dengue. En cuanto al Zika, como son primos hermanos, prácticamente tienen receptores, ingresa el virus se fusiona en un endosoma, libera su RNA, esta poliproteína es procesada, el virus se replica y entonces generan doble cadena de ADN. Estos se van ensamblando como una fábrica en el retículo endoplasma, pasan al aparato de Golgi como provirus y agarran un pedazo de membrana, salen como virus maduro a la periferia. ¿Y cuáles son las características clínicas que debemos tener presente? Es una infección que puede cursar asintomática, sí, o presentarse con una clínica moderada, también es cierto.
Las personas que nos interesan, ¿no?, son las mujeres, en las cuales hay que preguntarles sobre síntomas de haber tenido una infección aguda. Y las dos cosas que debemos preguntarles: si ha tenido una conjuntivitis ojo rojo sin secreción, ¿no? Y si ha tenido, digamos, un exantema maculopapular. Claro que si es de raza morena, este exantema habría que examinarlo con lupa, ¿no? El resto de los fiebre, artralgia, dolor de cabeza pueden presentarse en las otras arbovirosis, pero si la paciente ha tenido conjuntivitis y exantema, es primera chance de que tengan un- una enfermedad de Zika. Y entonces, cuando hagan su exposición de seminario, ustedes buscarán una foto clínica. Si no tienen, como son alumnos, si no tienen casos, entonces buscarán en el Internet, en el PubMed, en el Google académico, una foto, ¿no?, con una conjuntivitis no purulenta, ¿no? Entonces, ese es un signo. Y también pueden buscar y pueden ver una artritis, pero aquí los estudios dijeron que esto era por Zika, pero más se presenta en el chikungunya, este signo. Finalmente debemos ver el abón que se produce cuando pica inicialmente este zancudo, hembra que es voraz, ¿no? Simultáneamente que pica, absorbe sangre, defeca. Si defeca sangre con virus, a veces uno se rasca inconscientemente porque pica, pues, ¿no? Y puede transmitir por lastimarse la piel con la uña, puede transmitir el virus. Es indudable el exantema, siempre el exantema y la conjuntivitis. Entonces, la asociación de la microcefalia con este virus de Zika fue demostrada ampliamente en Brasil, y esos conocimientos han servido para que en el Perú se tenga cuidado cuando hay una gestante que tenga sintomatología. Y en Brasil incluso tienen mucho cuidado, ¿no? Como le dije, ellos recién notificaron el 2015, pero un estudio retrospectivo vio que había casos desde el 2010 y fueron lo que llamamos nosotros ciudad por ciudad, dándole un color, y pudieron identificar en qué zona estaba más el problema. Y este color celeste corresponde a Pernambuco, la barra más grande. Entonces, cuando uno trabaja organizadamente, puede hacer, ¿no?, eh, trabajitos que contribuirían con el país, siempre citando la fuente. Si ustedes quieren hacer una gráfica igual, citan la fuente y ponen ahí adaptado de tal artículo. Ahora, toda enfermedad trae un drama. ¿Cuál es el drama de esta foto? Doctor, ¿Sí? doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Ahora a la una tenemos clase con el doctor Alejo. El eximio doctor Alejo. Sí, sí, doctor, a la una. Ya inició la reunión también el doctor. Ya. No hay Sí. ningún problema.
Bueno, ¿alguien puede resolver la pregunta que he hecho? Sí, doctor, estamos frente a un caso de una microcefalia, ¿no? Pero eso no es lo relevante. ¿No? Eso tienen que desarrollar el ojo clínico. Miren la cara de la madre, ¿no? La madre Mm, es una decepción tener un hijo así. Y seguro que el marido lo va a abandonar porque es lo más fácil para el hombre no mantener un hijo así, ¿no? Y ella va a tener que generar gastos para poder mantener, rehabilitar hasta donde se puede este niño. Y en el Perú es muy difícil que den cabida y rehabilitación niños con discapacidad. Cuando ejerzan su carrera se van a dar cuenta de esto. Bueno, vamos a cortar ahí y se van a las manos del excelentísimo doctor Ezequiel Alejos y para qué. Buenas tardes. Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias, doctor. Gracias, doctor.